Cordial saludo para todos. El día de hoy vengo a darles una pequeña presentación sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Gisela Andrea Vargas Hernández y este trabajo lo voy a presentar al tutor Omar Iván Vargas. La primera biomolécula que vamos a ver son los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Algunas características de los carbohidratos son las siguientes. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Eso quiere decir que son todas aquellas moléculas que contienen una C. La segunda es que almacenan energía, el cual es el ATP, adenosín-trisfosfato. La tercera, son polares, es decir, que son solubles en agua. Y por último, son considerados combustible celular, ya que es una molécula que contiene 3 fosfatos unido uno a otro y que así como libera energía al romperse los enlaces entre sus fosfatos, también se puede formar por la unión del ADP, que solo contiene 2 fosfatos y un fosfato más, además de cantidad importante de energía. Estas son solo algunas de sus características. Ellos se clasifican en 3. Primero, los monosacáridos. Estos son también llamados azúcares simples, no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo osa es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído. Algunos ejemplos de estos son la ribosa, la fructosa, la glucosa, que se encuentran en las frutas, miel y verduras. Por consiguiente, los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glicósidos, concretamente enlaces acéticos. Y finalmente, polisacáridos. Estos son moléculas que se encuadran entre los glúcidos y están formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Finalmente, como para terminar con los carbohidratos, vamos a ver sus funciones. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Y por último tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Como segunda biomolécula tenemos los lípidos. Estos suelen ser moléculas de elevado peso molecular con un número relativamente de átomos de carbono, hidrógeno, bajo número de átomos de oxígeno y algunos de ellos contienen átomos de nitrógeno, fósforo o azufre. Algunas de sus características son que son un grupo diversificado de sustancias, tienen gran variedad estructural, sus propiedades son físicas comunes, son solubles en solventes orgánicos, muy poco solubles en agua y son formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas veces de nitrógeno, fósforo y azufre.
Respecto a su clasificación, se clasifican en dos. El primero que vemos son los saponificables, que pueden haber simples o complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Eh, lo siguiente que vemos son los lípidos insaponificables. Como ejemplo de este tenemos las terpenoides, los esteroides o las prostaglandinas. Finalmente, para terminar con los lípidos, tenemos sus funciones. Como principal función tenemos la de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Como segundo tenemos la función estructural, que son los triglicéridos del tejido adiposo, los cuales recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Y por último, los reguladores de metabolismo, que son las vitaminas liposolubles, son de naturaleza lipídica y poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación y respuesta inmune. Vamos con la función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Vamos con la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y finalmente tenemos la función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Como tercer biomolécula tenemos los ácidos nucleicos. Estas son biomoléculas portadoras de la información genética, son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Algunas de sus características es que están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización y son fundamentales para la vida de los organismos. Estos ácidos nucleicos se clasifican en dos, en ADN y en ARN. El ADN almacena la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita su transmisión de una generación a otra. Y el ARN lleva la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en secuencia de A a A. Para finalizar con los ácidos nucleicos tenemos sus funciones. La primera es almacenar y transmitir información genética. Seguidamente mantienen la identidad de las especies. Como tercero tenemos que mantienen las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no es exactamente igual a otro de su misma especie. También son responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Realizan la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los AC nucleicos de la propia célula. Y por último, han permitido la evolución por mutaciones. Finalmente, como última biomolécula tenemos las proteínas. Estas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona.
Como características tenemos que las proteínas pueden estar formadas por hasta 20 aminoácidos diferentes. Los tipos y cantidades precisas de cada aminoácido están ligados de forma covalente en una secuencia lineal. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas contienen azufre y fósforo. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético ADN de la persona. Y por último, pueden formar peptídicos, polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presenten. En su clasificación son por composición, conformación, solubilidad y función. En la composición podemos encontrar holoproteínas y heteroproteínas. En su conformación, escleroproteínas. En su solubilidad, esta solo es solubilidad. Y por su función encontramos proteínas estructurales y proteínas transportadoras. Y para finalizar con esta presentación tenemos las funciones de las proteínas. Primero, de adhesión, que unen las membranas de las células y son un punto de anclaje de elementos citoesqueléticos. La segunda función es de transporte, permite el paso de iones a moléculas, bombea solutos y aporta energía. La tercera es de enzimas, catalizan reacciones dentro de la membrana. Y finalmente son receptoras. Reconocimiento celular, transmite información por traducción de señales. Esta es toda la presentación. Acá tenemos las referencias bibliográficas. Espero que haya sido de su total agrado y muchísimas gracias por su amable atención.